Hay historias tan fuertes y tan brutales que incomodan incluso a personas que llevan siguiendo historias de true crime durante muchos años. Hay historias donde los roles simplemente se intercambian y donde la justicia se encuentra en los lugares menos imaginados. El día de hoy, por fin, tenemos una súper invitada que hemos estado persiguiendo durante mucho, mucho tiempo, y para contarnos estas historias, el día de hoy está aquí en la mesa de Criminalmente mi amiga Terca. ¿Cómo estás, Terquita? Hola, hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Y como dices, sí, era ya bastante tiempo buscando coincidir Por y fin. sí, y se nos hizo, así es que estoy bien contenta. Sí, fíjate que ¿cuánto tiempo llevamos tratando de grabar? Yo creo que ya más de un año, ¿no? Sí, Pero aquí la realidad, para quien no lo sepa, es que estamos en lugares muy distantes. O sea, tú estás hasta el norte de la República, nosotros estamos prácticamente en el centro, y a veces es difícil coincidir porque pues no es fácil lo que nosotros nos traslademos o que tú te traslades. Y pues en esta gira de Criminalmente que estamos empezando, coincidimos aquí en el hermoso estado de Hermosillo. Hermosillo, Sonora. Dice Alcoris en el hermoso Hermosillo. Sí, fíjate que yo creo que desde la temporada 1 que Ujú. estuve con Fepo, ya me había perdido del camino de Criminalmente. Ajá. Y cuando ya empezaste tú en esta nueva temporada, cada que sabía que nos íbamos a ver, decía yo, a lo mejor y se hace, pero ya ves que siempre que nos vemos vamos como con un motivo en especial. Eventos, Ajá. grabaciones de Entonces, otro sí, y tipo. de hecho yo me mentalizaba y yo buscaba casos y decía, yo voy a hablar de esto cuando Fermex me invite. Pero fíjate, por casualidades, no fue un caso investigado de lo que yo te voy a hablar ahora, Así es. pero me emociona mucho poder estar aquí y contártelo. Pues muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y Terca, antes de que empecemos, por favor, ¿podrías compartirnos tus redes sociales, plataformas, platicarnos un poquito para quien no te conozca, qué haces, a qué te dedicas, en qué andas? Claro que sí. Bueno, yo soy Bricia, trabajo para el podcast Paranormal, pero pues estoy de la mano de todos los hijitos que ha tenido podcast Paranormal. Entonces estoy como metida un poquito con todos. Tengo a mi cargo lo que sería el departamento de comunidades. Ok. Me encargo de todo lo que tiene que ver directamente con nuestros seguidores, con los seguidores del canal. En redes sociales me encuentran como Terca con CK. Ya me quité el dip porque sonaba ahí medio raro, pero ustedes pónganle ahí Terca con CK y me encuentran en todas las plataformas en las que ando ahí echando ¿Se chismecitos. puede decir que eres como el primer contacto de los seguidores con Con todos los los canales. podcasts o todos los canales de la familia de Paranormal? Sí, sí, es prácticamente eso. Llevo los grupos, los que hay de WhatsApp, de Facebook, en Instagram, bueno, perdón, en Telegram. Entonces, ahí cualquier cosita de que les quieren mandar a ustedes un saludito, tienen alguna duda, les quieren hacer llegar ya sea una historia, cualquier cosa, yo estoy ahí como a la mano de los seguidores para que sea ese primer contacto, como dices tú. Ok, pues está perfecto. Sí, te vemos en publicaciones, te vemos haciendo anuncios. Por ejemplo, en esta ocasión nos apoyaste muchísimo organizando la parte del meet and greet con los seguidores, o sea, un chorro de cosas. O sea, realmente creo que tu trabajo no se limita solamente a una actividad, sino que tienes un montón de actividades que sería quizás demasiado describirlas, ¿no? Porque haces un montón de cosas, Ajá. pero pues eres una gran colaboradora de Podcast Paranormal en general de toda la familia. Y pues sí entiendo lo lograremos. Muchas gracias. Terquita, ay, mira, yo sé que tú traes una historia muy fuerte. Quiero dar un micro spoiler a las personas que nos están dando. Dijiste algo hace unos segundos que tiene toda la razón. Dijiste, esta historia no la estudié, no la escribí, y lo voy a decir así como es. Esta historia que tú vas a contar un poquito más adelante es una historia que prácticamente se puede decir de alguna manera que la viviste, porque estuviste o estuvo en tu entorno esta historia. Lo voy a dejar hasta ahí porque me contaste muy poquito, me contaste muy breve, te dije ya no quiero saber más, cuéntamela por favor en el capítulo de Criminalmente, y se me hace una historia, a lo poco que sé, extremadamente fuerte. Pero, si tú me lo permites, antes de empezar con tu historia, me gustaría
dar un poco de contexto de lo que va a ir el capítulo con una historia que yo te quiero contar. Es una historia no tan larga, es una historia breve, pero creo que es la contraparte quizás de lo que tú me vas a contar, por decirlo de alguna manera. Me gustaría empezar contándote esa historia, ¿te gustaría? Claro que sí, por favor. Te voy a contar, Terquita, el caso de Robert Maudsley, mejor conocido como Hannibal. Ahora vas a ver por qué le decían así. Él nace el 26 de junio del año 1953 en Liverpool, en Inglaterra, pero como ya lo he mencionado en muchas ocasiones, estas personas que en algún momento de su vida se convierten en seriales, pues tienen una característica muy en común, tienen una infancia difícil. Robert no es la excepción en esta historia. Él vive en un contexto bastante oscuro. Su infancia se desarrolla de una manera muy fea. O sea, no se desarrolla de la manera como debería desarrollarse la historia de cualquier persona o de cualquier niño. Él nace en un entorno familiar un poco disruptivo, nace en un entorno lleno de violencia, nace en un entorno donde el día a día son las agresiones de todo tipo. Te vas a dar cuenta cómo esta historia va cambiando poco a poco los matices. Él empieza a cambiar de carácter con el paso del tiempo, con el paso de los años, empieza a tener un pensamiento un tanto distorsionado acerca de la vida, de la realidad y lo que es la justicia y lo que no es justicia. Pero ¿qué es lo que pasa en la edad temprana o en la infancia de Robert? Los primeros signos de violencia es dentro de casa. Servicios sociales en aquel momento en Inglaterra se dan cuenta de que por algún motivo el reporte de vecinos, amigos, etcétera, se dan cuenta que Robert y sus hermanos, porque tenía 2 hermanos más, estaban viviendo en este entorno tan caótico, tan lleno de violencia. No se habla en la historia de Robert, que a veces es un poco obscura, me refiero a los datos, no se habla de la presencia femenina de su madre, se habla de su padre. En este entorno se dan cuenta servicios sociales de que Robert y sus hermanos están siendo agredidos de muchas maneras, llegan a la casa y los retiran del hogar de su padre. ¿Qué es lo que hacen? Los llevan a distintas instituciones para que los puedan atender, como una especie de... Del DIF, de casa como hogar, casas casa sociales, cuna. casas hogares. Ajá, porque eran pequeñitos. Aquí se habla de que más o menos tenían, pues, no más allá de 10 años aproximadamente. Pequeñitos. Se los llevan a distintas casas hogares, pero desgraciadamente, como suele suceder en muchos casos, también en estas casas se ven agredidos de distintas maneras. Pasa el tiempo, el papá empieza a meter algunas apelaciones, quiere recuperar a sus hijos, él recibe un castigo, hay que hacerlo saber, el padre recibe un castigo por haber hecho lo que hizo con sus hijos, por ejercer la violencia, por los golpes, por todo este tipo de cosas, recibe un castigo tanto económico como una especie de amenaza de que si vuelve a haber reincidencia en algún futuro lejano, ya sea con ellos o contra cualquier otra persona, pues ahora sí sería acreedor a prisión. Hace una especie de papeleo, empieza a buscar opciones y de alguna manera logra que sus hijos regresen a casa. Servicios sociales, después de hacer una investigación, se los entrega y es así que Robert y sus hermanos regresan a casa únicamente para encontrar ahora el encierro prolongado. Se dice que estuvieron encerrados no semanas, meses enteros. No iban a la escuela, no comían bien, hacían sus necesidades en un mismo cuarto, no tomaban agua. Y por si esto fuera poco, el padre empezó a cometer brutales abusos en contra de él y de sus hermanos específicamente. La realidad es que nadie debería estar sometido a este tipo de cosas. Lo que Robert estuvo viviendo lo marcó por toda la vida, literalmente por toda la vida. Pasan los años, pasa esta tormenta, él empieza a crecer y empieza a tratar de integrarse a la vida funcional, empieza a integrarse a la vida adulta, pero evidentemente teniendo una infancia y una adolescencia fragmentada, Es difícil. es difícil integrarse, o sea, no es como
como llegar, y cualquiera de nosotros que ha tenido la fortuna de, pues vaya, todos tenemos en algún momento de la vida carencias y demás, pero pues no hemos vivido afortunadamente algo así, ¿no? Entonces él le cuesta trabajo, sale de casa, empieza a crecer, pasa a la adolescencia, empieza a entrar a la edad adulta, y no teniendo estudios, no habiendo concluido su escuela, habiendo dejado trunco planes, esos sueños que tenía de niño los dejó truncos, literalmente ya no hizo absolutamente nada. Se integra de alguna manera a la vida laboral o económicamente activa, de una manera que no sé si fue por elección o no sé si fue porque era la única opción que tenía, pero se integra proporcionando servicios íntimos a otros hombres. Hasta esta parte de la historia vemos una persona que tiene una infancia difícil, una edad adulta fragmentada, y que quizás no tiene opción para elegir y decide este trabajo. Desgraciadamente, una vez más, en este trabajo de proporcionar servicio para adultos, empieza a encontrar violencia, pues cosas que vemos en las noticias, ¿sabes? Que escuchamos en historias, que escuchamos por ahí que cuentan que pues sufren de golpes, muchas cosas. Están expuestos a todo. Están expuestos y expuestas a un montón de cosas que no deberían, pero que pues desgraciadamente están ahí y pasan. Pero hay un punto de quiebre que ocurrió en el año de 1974. Robert tiene un cliente ese día para proporcionar estos mismos servicios. El nombre de este cliente, y es uno de los pocos nombres que se conocen dentro de la historia, es John Farrell. John Farrell contrata los servicios de Robert para tener intimidad. Esto que voy a decir a continuación, de verdad, es muy, muy fuerte. Mientras estaba proporcionando los servicios Robert a John Farrell, a una manera de enferma de John de tratar de, lo voy a decir así, de prender más a Robert, le empieza a decir cosas al oído. Pero mientras le está diciendo cosas, empieza a decir cosas que no debería de haber dicho. Le empieza, no a manera de arrepentimiento ni de confesión, sino a manera de prenderlo más, le empieza a decir unas cosas muy horribles, y repito, es muy fuerte lo que voy a decir. Empieza a confesarle que en algún momento de su vida ha cometido abusos. No puede ser. Robert se queda pensando, y como si fuera una tormenta de ideas y de recuerdos, se vienen a su mente todas, exacto, un flashback de su infancia, todo lo que vivió con su padre, todos estos abusos, y no lo piensa más. Toma una decisión, lo avienta, se le va encima, y sin pensarlo, le dice: no debiste de haberlos dañado, no debiste. Lo toma con sus dos manos del cuello hasta que este hombre pierde la vida. No lo piensa, no se arrepiente, no hay ni siquiera un signo pequeño de arrepentimiento. La policía se entera, él se queda todavía un gran tiempo en este lugar. Hay indicios de que algunas personas que estaban en este hotel donde estaban ellos escuchan todo y hablan a la policía. Él no huye, él simplemente se queda en un estado de shock. De shock. O sea, no sabe qué pasó, sabe lo que hizo y sabe que no está arrepentido. No lo atacó porque hubiera tenido algo que ver con él físicamente, lo atacó por lo que hizo, lo llenó de furia, lo llenó de rabia. Recordar todo eso, y le decía: no los hubieras dañado, no debiste hacerles daño. Y lo mató. Llega la policía, lo agarran, más calmado, más tranquilo, les dice: sí lo hice, pero lo hice por esto. Los policías están confundidos, no saben qué tienen enfrente. No saben si tienen un enfermo mental, no saben si tienen un serial, o no saben si tienen un vengador. No saben cómo clasificarlo.
Evidentemente de manera legal, si hay una clasificación, cometió un acto y tiene que pagar por él. Pero tú sabes que para que cualquier persona aquí y en cualquier otra parte del mundo, para que puedas ingresar, hay un proceso también de análisis Psicológicos. psicológicos, psiquiátricos, Ajá. para saber en qué condiciones se encuentra la persona, y más aún cuando cometió un acto de esta naturaleza. Y sobre todo el hecho de quedarse en el lugar a esperar. Claro, no huyó, Sí, pudo sí, haber sí. huido, no lo hizo, simplemente esperó. Los médicos, los psicólogos, los psiquiatras que analizan a Robert determinan que es inimputable, no se le puede condenar, no se le puede llevar a un juicio porque tiene problemas mentales muy graves causados por traumas de la infancia. No estamos hablando de esquizofrenia ni de este tipo de cosas, estamos hablando de unos traumas demasiado fuertes que han fragmentado su mente de alguna manera y pues bueno, no lo pueden encarcelar, no puede tener un juicio, porque no sería justo, porque dicen ellos está mentalmente inestable, pero tampoco pueden dejarlo en la calle. Entonces toman una decisión, lo van a mandar a una clínica, a un hospital psiquiátrico de alta seguridad. ¿Dónde van este tipo de personas? Hay hospitales y clínicas psiquiátricas donde van personas que tienen esquizofrenia, depresión, ansiedad, no sé, cosas propias, ¿no? En extremo. Pero existen estos lugares pues en todo el mundo prácticamente, donde estos hospitales psiquiátricos de alta seguridad albergan a personas con un historial criminal y desorden mental extremadamente graves. Te voy a dar un ejemplo que casi siempre doy. Ed Gein estuvo en un hospital psiquiátrico. Claro. No cometió 2 crímenes y una serie de atrocidades, pero era inimputable, igual que Robert, y lo mandan a un psiquiátrico. Robert termina en este psiquiátrico de, escucha, alta seguridad. Es muy importante lo que te estoy diciendo. Un hospital de alta seguridad. Está sometido a evaluaciones constantes para saber los médicos si va avanzando, si tiene pues un avance positivo, lo están medicando, lo están tratando psicológica y psiquiátricamente, tiene sesiones, pero no encuentran un cambio ni para bien ni para mal. No se va a un extremo donde digan ya está súper bien y puede volver a salir y reintegrarse a la sociedad en algún punto de la historia, o está tan mal que tenemos que recluirlo. Como está en un punto intermedio, le permiten estar como esto que podríamos llamar en una prisión población, o sea, con los demás. Convivir con ellos, los dejan salir a convivir. Ajá, pero estoy trasladando el término a un hospital psiquiátrico. O sea, no lo tienen aislado en un cuarto con una camisa de fuerza y unos colchones. No. Le permiten convivir con los demás, las demás personas que están ahí. Pero recuerda que te dije que es un hospital psiquiátrico De alta seguridad. de alta seguridad. ¿Esto qué quiere decir? Que hay personas, así como Robert, que tienen o están mal de sus facultades mentales, pero que cometieron crímenes. ¿Que son inimputables? Sí. Pero que son culpables de crímenes brutales es la realidad. Robert empieza a hacer amistad con distintas personas y les empieza a preguntar, ¿tú por qué estás acá? No, pues ataqué a un señor en la calle. ¿Tú? No, pues le quité la vida a una mujer. Y así iba, ¿no? Preguntando, como tratando de hacer amistad con quien se podía y con quien estaba todavía un poco cuerdo para contestar. Sí, claro. Pero él encontró a una persona que, sintiéndose respaldada quizás por la institución, por su locura, o simplemente porque no le importaba nada, le dijo, yo estoy aquí porque de varias personas pequeñas. Robert se queda viendo. Ok, esa persona ya no amaneció. Esperó un descuido de los guardias, esperó un descuido mínimo del personal de pues enfermería y demás que los atendía, y esa noche de alguna manera se coló hasta donde estaba esta persona, y dicen que fue metódico. No hizo nada de ruido, absolutamente nada. Pero lo que sí pueden decir las personas del hospital y que está registrado es que de alguna manera con sus propias manos lo hizo sufrir. No fue rápido, no fue piadoso, lo hizo sufrir.
lo hizo que pagara lo que había hecho con esas personitas. No amaneció esa persona. Los médicos evidentemente dan la señal de alarma, al día siguiente encuentran a esta persona, no saben qué pasó, todo apunta a que era Robert, si era, no era, no se sabe, ¿no? Entre este intercambio de que sí se sabe, no se sabe cómo perdió la vida esta persona, obviamente después él mismo lo confiesa, pero mientras se empieza a conocer la verdad, pues Robert sigue dentro del hospital todavía, sin las medidas de protección adecuadas. Pasa el tiempo, se trata de resolver el crimen y lo dejan en el hospital. Y lo que sucede es que sigue haciendo su labor de inspección. Esto mismo que te acabo de contar sucede con otra persona, la cual conoce ahí mismo dentro de este hospital, que se llama Broadmoor. Y lo mismo, se acerca a varias personas, hace las preguntas adecuadas hasta que llega al sujeto adecuado. A su detonante. Y le pregunta a una persona, ¿tú por qué estás acá? ¿Qué hiciste? ¿Cuál fue tu crimen? ¿Estás mal? Etcétera. Y esta persona, igual viéndose quizás respaldada o protegida por el psiquiátrico, le dice, pues es que... ¿Qué? De mis hijos. Pero... Y Robert así... Ahí no esperó tanto. No esperó toda la noche, no esperó más. Simplemente se fue encima de él. No hubo poder humano que se lo quitara de las manos. Lo hizo sufrir, pero le arrebató la vida. Enfrente de prácticamente las personas que estuvieran presentes ahí, no se midió. O sea, simplemente hizo lo que tenía que hacer. En ese momento los médicos tenían la confirmación de que los ataques habían sido deliberados, que habían sido planeados y que el único culpable de estos dos ataques, uno que era más que evidente y el otro que tenían todavía un poquito de la duda de quién podría haber sido, pues estaba confirmado que era Robert. Ya tenía 2 personas a las cuales les había quitado la vida sin medir consecuencias. Cuando los médicos se dan cuenta de esto, simplemente dicen, no lo podemos contener, no lo podemos controlar. O sea, es imposible tener una persona así porque en cualquier momento quizás haya otro detonante y ahora no solo le va a arrancar la vida a estas personas, sino en general, ¿no? A cualquiera. Entonces no podemos contenerlo. Deciden hacer a otra cosa, regresarlo prácticamente al lugar de donde vino. Regresa al sistema penitenciario. Ahora sí es acusado de varios crímenes y lo meten directamente al sistema penitenciario, entra a la cárcel. Es clasificado como un interno de alto riesgo. Ahora lo van a cuidar dentro de la cárcel. Ahora ya no va a estar solamente pues, expuesto ahí en un hospital psiquiátrico. Lo que pasa es que en el año de 1978, cuando ya estaba ya no en el hospital psiquiátrico, sino dentro de prisión, lo mismito. Ahí no necesito preguntar. Ahí tú sabes que cuando entran este tipo de sujetos asquerosos, la misma población, los mismos guardias les hacen saber, él hizo esto, él hizo esto, él hizo esto, ¿sabes? Y Robert se entera de que entró un sujeto que había cometido igual brutales en contra de personas. Cuando él se entera, ahí había más oportunidades todavía que en el hospital psiquiátrico y pues lo ataca sin piedad. Ahí no solamente utiliza sus manos, hay registros de que utilizó algunas otras herramientas, algunos testimonios o algunos documentos oficiales dicen que le quitó prácticamente la capacidad de respirar con las manos poniéndolas alrededor del cuello. Otras declaraciones dicen que utilizó un arma punzocortante que consiguió dentro de prisión y lo hizo, o sea, lo que queda claro es que a esta persona, que otras personas menores, le dio un castigo ejemplar. Para no hacerte más larga esta historia, no solamente le quitó la vida a una persona dentro de prisión, se la quitó, si no me equivoco, a 1 o 2 más dentro de prisión, registradas con el mismo delito que las anteriores. Hasta aquí, antes de que termine la historia, me gustaría que me dijeras qué piensas. Y mi pregunta directa para ti es,
¿Es un criminal Robert o fue un criminal Robert en su momento o es una persona que ejerce la justicia rebasando esta delgada línea pues sí, de la ética? Ay, mira, se me hace bien difícil responder porque yo sé que pues las opiniones van a estar bien divididas, pero sí lo veo justo, pero qué difícil porque qué fácil es para una persona que hizo este tipo de daño pagarlo simplemente así. O sea, yo pensaría que un proceso de cárcel, de prisión, de sentencia, de estar años, es lo que debería de pasar, ¿no? Pero, porque como estabas diciendo ahorita, nosotros no hemos pasado por ese tipo de cosas, pero Robert, que sí tenía eso en su cabeza y estaba ese detonante, ve a saber tú qué tanto coraje o qué tanto odio tenía que tener él para ir progresando en su manera de atacar, porque fue de como de lo más tranquilo hasta ya no importarle que estuvieran, me imagino yo, guardias o enfermeros cerca para llevar a cabo pues los actos, ¿no? Que estuvo cometiendo. Yo creo que pues sí es justo. Si lo ponemos en un contexto legal, quizás, es un crimen. Claro. O sea, es un crimen. Pero si lo pasamos al contexto de la justicia humana, pues la verdad es que no le quitó la vida a inocentes palomitas. Le quitó la vida a gente asquerosa que no debería Que estar se lo mezclada merecía. en la sociedad, ¿sabes? Gente que no quiero decir si se lo merecía o no se lo merecía, pero lo voy a poner de esta manera. Se toparon con Robert y pagaron la consecuencia de sus actos. Punto. No sé si esté bien, no sé si esté mal, pero pagaron la consecuencia de sus actos y se toparon con pared cuando se encontraron A Robert. Y también yo creo que de cierta manera él también vengó todos los abusos que sufrió por parte de su papá, ¿no? O sea, no sé si habrá encontrado una paz en hacer lo que estaba haciendo, Probablemente sí. pero pues sí, o sea, algo tenía que ver ahí para que lo siguiera haciendo. Sí, seguramente sí. Ahora, yo cuando empecé a contarte esta historia te dije que a Robert le tenían dado el apellido de Hannibal. Con el paso de los años se lo ganó. ¿Sabes por qué? ¿Has visto la película del Silencio de los Inocentes, el doctor Hannibal Lecter? Bueno, Robert, cuando estaba dentro de prisión, algunos de los crímenes que cometió contra estos sujetos, algunos fueron metiéndose a la celda durante la noche, otros fueron en el patio, etcétera. O sea, cometió varios crímenes antes de que las autoridades pararan por completo esto y ahorita vas a ver cómo sucedió. Pero en uno de estos casos que agarró a la persona prácticamente de noche sola en su celda, de alguna manera se coló, perdón, y lo hizo. Él dijo, y hay pruebas de que después de que le quitó la vida, esta parte de aquí también la desprendió y dejó el cerebro prácticamente descubierto. Pero no solo eso. Cuando lo vio, Ay, no puede ser. Lo consumió, lo comió. lo probó. Cuando él confiesa todo esto y se... ¿De una sola persona lo hizo? Hasta donde yo sé y de las investigaciones llegaron, una sola persona. Una sola persona. Pero una sola persona le bastó para ganarse el apellido de Hannibal. Pues es que ve la brutalidad con la que, o sea... Sí, o sea, él iba más allá de cualquier castigo y los hacía sufrir de verdad de unas maneras inimaginables. Quiero decirte que no te estoy dando el contexto real de todo lo que él hacía. O sea, pues, tú sabes que sí, estoy moderándome, sí, claro, porque tú sabes, no porque quizás no quiera contarles la historia como es, literal, pero lo que trato de hacer es que la plataforma no nos banee el video y que llegue a muchísimas personas para que conozcan estas historias. Pero si yo pudiera contarte paso por paso lo que Robert hacía, de verdad eran actos de sufrimiento brutal, de verdad. Pasan todos estos crímenes. Te quiero decir que Robert, hasta donde yo me enteré, al día de hoy,
sigue con vida. Ya es una persona, Sí. ya es una persona muy grande. Y pero sigue en prisión, quiero sigue pensar. en prisión. Pero a partir de aquellos actos se tomaron unas medidas extremas en su contra. Fue una decisión por parte del gobierno, una decisión por parte de las autoridades carcelarias, o sea, todos quienes estaban dentro de la toma de decisiones crearon incluso una especie de régimen que no existía en ese momento, un régimen individual para poder separar a Robert de toda la población que estaba en ese momento. Ya no era posible tenerlo en ningún lado. Y en ese momento no existía esta separación para presos de muy Por niveles. alto rango. Sí, estaba dentro de una prisión de alto rango, de presos de alto rango, pero él estaba sobre ellos, o sea, los rebasaba por mucho. Entonces, lo que hacen es la creación de una nueva ala, por llamarlo así, dentro de la misma prisión, y lo mandan ahí, pero pues ahí Robert empezó a sufrir muchísimo porque sufrió la eliminación total de convivencia humana. O sea, ya Cero no... contacto. Cero contacto. Pobrecito, eso tampoco, ay, bueno, no sé, se me hace muy cruel también, porque, o sea, cómo pasas por alto toda su infancia, todo lo que vivió. O sea, siento que se deben de tomar otras medidas, o sea, irte más por la salud mental que simplemente irlos a meter como animales a una jaula. Pues mira, no sé qué decirte porque tú sabes que lo trataron de ayudar De ayudar, en el ajá. psiquiátrico y bueno, resultó en varias pérdidas. En prisión lo regresan tratando de que pues ahí no hiciera lo que hizo y lo volvió a hacer. La prisión donde él estaba es la prisión de Wakefield y esta prisión es la que construyó una unidad especial en una de sus salas para o sea, solamente para él. Para que él encajara en algún lado. Todavía encaja más en el perfil del doctor Hannibal Lecter. Ya, bueno, en la película lo tenían en un aislamiento total, Sí. no convivía con nadie, etcétera. Entonces creo que ahí es donde más se gana este apodo. En el año de 1983 es cuando deciden aislarlo totalmente. Solamente tenía acceso en ciertos momentos a caminar encadenado en un pequeño patio solo, pues solo para aflojar las piernas. También incluso hasta tomar el sol, leer o decir una sola palabra con una persona estaba limitado. O sea, los guardias no podían dirigirle la palabra. O sea, lo aislaron de una manera muy brutal. Yo supe, porque estuve haciendo una investigación en distintos medios, que algunos grupos externos a la prisión, o sea, algunos grupos apoyaban a Robert y pedían justicia y decían, ustedes no hacen su trabajo. O sea, eso es lo que decían los grupos. Claro. Ustedes no hacen su trabajo refiriéndose a las autoridades y una persona que lo hace por ustedes y se ensucia las manos como ustedes no se las quieren ensuciar, lo someten a este tipo de cosas tan horribles. No lo sé. Si ves el entorno de Robert, pues sí sembró el pánico de una manera terrible porque solamente tuvo un crimen en libertad, que es el de esta persona que le confiesa al oído lo que había hecho. Solamente uno. Todos los demás crímenes los cometió entre el hospital y la prisión. Todo lo cometió en aislamiento. Entonces las personas decían, él está manchándose las manos porque ustedes no pueden hacerlo. ¿Por qué lo tienen que tener ahí? Muchos pedían la libertad de Robert, otros apelaban a que si no lo liberaban, mínimo lo pasaran a población y le permitieran tener una vida, entre comillas, normal dentro de la prisión. Ha pasado literalmente décadas. El último dato que yo obtuve, y espero no equivocarme, es que Robert al día de hoy es una persona súper adulta, pero aún sigue vivo en este aislamiento de décadas. No quiero imaginar la mente de Robert al día de hoy si es que aún sigue con vida. Le han hecho evaluaciones psiquiátricas periódicas, pero fíjate lo lógico que encontraron. La ausencia de incidentes violentos. Evidentemente hay ausencia de incidentes violentos porque no está en contacto con nadie. No hay con quién. Claro. Entonces las autoridades dicen hay un avance en estas décadas. Pues no hay un avance. Qué mediocridad. Si lo vuelven a poner en población y Robert detecta agresores de este tipo, los va a volver a atacar. Yo creo que no importa si al día de hoy tiene 80, 90 años, yo creo que se las ingenia y de verdad
Robert Lo volvería logra. a atacar. Ujú. Pues actualmente, te digo, para finalizar, se continúa en reclusión. Siguen habiendo cuestionamientos legales y éticos acerca de si es correcto tenerlo en este aislamiento total todavía durante décadas, o si pues posiblemente la postura del Estado británico en algún momento sea un poco flexible y le permita quizás pasar los últimos días de su vida pues al Más menos humanizado. más humanizados o en contacto al menos con otras personas. ¿Cómo ves? ¿Qué te Se me pareció? hace muy fuerte y sabes que se me vino a la mente algo que a mí me contó una persona que estuvo en prisión, Uh-huh. que no iba dentro de lo que venía yo a contarte, pero me gustaría contártelo. Por favor. Yo, las personas que siguen Podcast Paranormal, no sé si recuerdan esta participación que yo tuve donde mencioné que tuve un amigo deportado porque como sabes yo vivo en frontera. Uh-huh. Este amigo lo deportaron, era mexicano, era del DF, bueno, en el entonces DF, pero tenía todo el rollo de la Mara, porque cayó desde los 4 años. Cuando él llegó para acá, para México, de regreso tenía como 35 años, pero desde los 4 él se había ido para Estados Unidos con sus papás, entonces crece entre pandillas. Yo conté varias cosas que hizo y que desafortunadamente pues falleció ya hace muchos años de una manera horrible acá en la frontera. Pero él me llegó a contar que estuvo en San Quintín, estuvo detenido, no recuerdo por qué. Pero yo tengo bien clara la historia porque nos dice que él estaba en un cuarto donde cabía, o sea, acostado, su camilla era del tamaño de su cuerpo, la pared de atrás topaba con su cabeza y los pies tocaban la pared. O sea, era Súper. prácticamente eso. Dice que estaba la taza del baño a un lado y que él leía, porque era lo que le permitían leer, estas revistas de testigos de Jehová. Ah, sí. Y dice que por medio de una rejita entraba luz y él leía letra por letra del confinamiento que tenían. Y nos contó, porque pues a varios amigos nos contó, que no tenían contacto con nadie. O sea, les pasaban las charolas por un huequito para la comida y por ahí las regresaban, no salían al patio. Horrible. Y nos contó que una vez escucharon como si estuviera entrando un cerdo. No sé, el ruido que hace un cerdo, como cuando los tratas de agarrar, no sé si los habrán escuchado, pero él escuchaba ese ruido y dice que él pensó que era un cerdo, pero no se le hacía lógico que dentro de la Claro, no, no, prisión no. anduviera un cerdo. Uh-huh. Entonces dice que se pegó para tratar de escuchar bien porque hasta del sonido estaba aislado, ¿no? Dice que alcanzó a ver a una persona súper, súper obesa, justo así como en la escena de Hannibal, que lo traen con el bozal, que lo traen ¿De atado, verdad? que lo llevan como en un diablito, no sé cómo Ajá. se llame. Sí. Dice él que lo vio y que lo llevaban, o sea, maniatado, lo traían con su bozal y se enteró que era un canadiense que le había arrebatado la vida a su propia madre, pero vivían en Estados Unidos y se la había estado comiendo, Fer. Ay. O sea, dice que entre los mismos pláticas que él oía y dónde estaba, que se la había estado comiendo, la tenía en un congelador en el baño de su casa. Entonces dice esta persona, nuestro amigo, que en las noches gritaba así como con el ruido de los cerdos. Dice que gritaba horrible, que se oían unos golpes tremendos. Me acuerdo que decía mi amigo, para tú poder darle un golpe de esa magnitud a la pared, tenías que agarrar muchísima viada para que retumbara las paredes de esa manera, porque eran paredes muy gruesas. Y dice que él escuchaba los golpes como si lo tuviera cerca y luego los gritos. Fue tanto el alboroto que hacía este hombre que lo tuvieron que sacar, porque dice que en las noches alborotaba a todos los demás presos y se empezaba a hacer pues un desorden ahí entre gritos y golpes en las paredes. Le tocó a él darse cuenta que lo sacaron 2 o 3 veces cubierto de heces fecales. O sea, yo creo que como no había nada más con qué hacerse daño o cómo llamar la atención, entonces dice que se lo terminaron llevando de ahí. Pero estaba por eso, porque se había estado comiendo a su mamá. Qué fuerte, ¿verdad? Qué fuerte. Sí, son historias que
Ay, luego piensas que solamente En las en las películas. películas pasan cosas, pero la realidad es que a veces son más fuertes las historias dentro De la de realidad la realidad, o y sea, superan la ficción. están muy fuertes. Ay, Terquita, Ay, ya sé. ya sé. Mira, yo sé que la historia que vas a contar es muy fuerte, me diste solamente un breve contexto. Ujú. Yo quiero decirles de verdad, con ese breve contexto que me dio de la historia que nos va a contar Terca, yo les pido muchísima discreción por los detalles. Habrá detalles que evidentemente ustedes saben no va a contar porque no son permitidos, pero más allá de que no sean permitidos, también hay detalles que no se cuentan por respeto a las víctimas o incluso pues a las personas que nos están viendo, por supuesto. Pero aún así no deja de ser una historia fuerte y les pido de verdad, a partir de este punto, si se les hizo un poquito fuerte la historia de Robert, de verdad, esta historia que viene a continuación es una historia que entiendo que de alguna manera tú viviste de cerca, por decirlo de alguna manera, Ajá. estuviste cerca de la historia y eso es lo que la hace fuerte porque, como pueden ver, Terca no trae un guión, no trae una escaleta, un respaldo como suelo yo a veces hacerlo, porque es una historia que viviste, que tuviste cerca de ti. Por favor. Bueno, sí, voy a tratar muchísimo de no salirme de las palabras porque, pues como dices, es algo que traigo yo en mi mente, en mi cabeza, y tú estás hablando y te salen las palabras pues como vienen, ¿no? Entonces Sí. sí voy a tratar de moderarme un poquito con eso. Eh, Esas son dos historias mm, que al final terminan uniéndose de una forma horrible, grotesca, y que afectan sin ni siquiera haber tenido por qué afectarse una con la otra, ¿sabes? Ok. Bueno, voy a empezar a contarte esta primera parte. Bueno, lo he comentado varias veces, yo he vivido en varias ciudades a lo largo de mi vida por cuestiones de trabajo de mi papá cuando era más chica. Ujú. Entonces, yo como entre los 14, 17 años, estuve viviendo en una, pues no era ciudad, bueno, sí era un municipio no muy grande, para acá, para el lado de la frontera. Ya sabes, en los que todos son familia, todos se conocen, todo es chiquito, todo se Ujú. comunica muy rápido. En ese entonces no era que pasaran cosas como las que se ven ahorita de personas desaparecidas o de crímenes, era un lugar muy, muy tranquilo, por así decirlo. Un día despertamos con la noticia que había habido un ataque Ujú. a las afueras de la ciudad. Ok. Yo me acuerdo perfecto que yo iba a la escuela Ujú. y era el tema en el camino, era el tema dentro de la escuela, salgo y en la casa era lo que se estaba hablando, ¿no? O sea, lo conocieron todo el entorno. Sí, es lo que te digo, por ser tan pequeño, entonces fue algo que corrió muy rápido. Ujú. Lo que pasa es que una personita que se dirigía de su casa, que estaba como en un ejido, como en un pobladito todavía más pequeño que el municipio, ella iba a estudiar y ella tenía que salir por veredas. Ujú. Hay muchas parcelas, hay muchos campos de cultivo de maíz. Entonces ella vivía como en un pobladito entre los campos, ¿no? Como obviamente los camiones y el transporte no entra hasta allá, es muy normal que esta gente se traslade caminando, A pie. ajá, hasta la orilla de la carretera, donde hay puntos donde los recoge pues el transporte, ¿no? La persona tenía 13, 14 años, que estaría secundaria. Ujú. Esto que yo te cuento lo supimos porque pues la familia cuando pasó salió a dar declaraciones. La niña sale de su casa, va a la escuela a hacer sus cosas, regresa y en las tardes le ayudaba a su mamá
a la venta de cosas a la orilla de la carretera. Tú sabes que ahí, pues de repente andan familias completas que venden pan, que venden fruta, las personas que van por la carretera. Esta niña vendía algo, no sé decirte exactamente qué era lo que vendía, pero le ayudaba en las tardes a su mamá, pues con lo económico en su casa, ¿no? ¿Qué pasa? Esta niña sale de su casa, ya estaban otros conocidos de ella, pues en la carretera, y no llega. Pasan las horas, la empiezan a buscar entre las mismas personas del poblado, las personas que también le ayudaban a la venta, y la encuentran. Desafortunadamente, pues ya no estaba en este mundo cuando la encontraron. Lo horrible es la manera en la que pasaron las cosas con ella. Nosotros, o sea, de lo que no estábamos acostumbrados a ver ese tipo de noticias fue súper choqueante. Encuentran su tirado entre las milpas con señales de mordidas, faltándole a ella partes. No voy a decir exactamente qué partes. Ella sufrió, tenía un golpe en la cabeza, tenía una contusión. Y la brutalidad con la que se describía, o sea, no encuentro las palabras para decirte cómo estaba el cuerpo sin que suene tan grotesco. Fue horrible, o sea, no entendíamos cómo o qué en un lugar tan tranquilo. Obviamente yo creo empezó una cacería de buscar un culpable. Pasan alrededor de 2 o 3 días en los que se sabe por voces, o sea, entre la misma gente, porque no salió en el periódico a esta chavita, pero no cuando capturan a la persona. Ah, lo capturaron. Era una persona de 73 años, Fermex. ¿Qué? Un anciano de 73 años que simplemente estaba por ahí medio borracho. La vio pasar. Sabía yo, creo él, a qué horas pasaba porque lo vieron regresarse a él. O sea, él había estado cerca de la carretera y vieron cuando se retiró, que fue más o menos cuando la niña tenía que haber regresado. Pero no les llamó la atención. No, pues no, o sea, un señor de 73 años, o sea, ¿cuándo? Entonces, es un señor de 73 años. ¿Cómo se supo? Esta persona no sé si por cargo de conciencia o por orgullo o por sentirse muy que las podía, se emborracha en una cantinita por ahí del ejido y cuenta todo. Borracho, sí. Borrachísimo. Lo empieza a contar y pues imagínate tú, las demás personas que estaban ahí obviamente también estaban borrachas, estaban fuera de sí. Entonces empieza a contar todo lo que le hizo a la niña, cuándo lo hizo. Se le van encima. La gente trata de lincharlo. Por supuesto. Obviamente, interviene la policía, se los quitan y pues se lo llevan a empezar todo este proceso, ¿no? Nosotros sabemos que se hacen investigaciones. Tengo entendido que el hombre jamás lo negó, o sea, quiero pensar que fue culpa porque él lo reconoce y él lo declara que sí fue él el que cometió el crimen. Entonces entra a proceso y empieza su trámite legal, su condena. Bueno, esta es la primera parte y dónde entra esta relación que tengo yo en enterarme de la historia, porque cosas que yo te voy a contar, yo no las había contado nunca, porque la persona que me las contó a mí fue en un momento muy íntimo, muy doloroso. Entonces yo pienso que tampoco él lo contó. ¿Qué pasa?
Yo tengo pues un grupo de amigos que en el que está involucrado la persona que me cuenta, ¿no? Estas cosas. Le vamos a poner Jesús, porque pues por ahí está Jesús. X día, estos niños de bien, niños fresas, niños tranquilos, pues estaban tomando afuera de sus casas, se estaban poniendo ahí una buena fiesta. Y cerca de ahí, por la misma calle, hay una tienda de esas como que venden anzuelos y cositas de pesca y cositas así. O sea, ni siquiera creo que algo de valor. Pero ya borrachos les entra el rollito de sentirse muy malandros y se van y quebran un vidrio del lugar, se meten al lugar entre él y otras 3, 4 personas más, puro chavito bien, y se roban unas cosas. O sea, nada... Sí, nada de valor. Nada de valor, ¿sabes? Nada más era como la aventura, el hecho de estar ahí, cotorreando, ¿no? Que aún así está mal hecho. Claro, no, sí, claro, por supuesto, ¿no? Cuando ellos ya vienen de regreso con lo que ellos habían robado, pasa una patrulla. Los mira, obviamente, pues son las 2, 3 de la mañana, un grupito de 4 chamacos, porque pues solo 2 eran mayores de edad, de como de 5 que andaban, solo 2 eran mayores. Los detienen y les encuentran lo que se habían robado en la tienda. Los agarran, se los llevan detenidos, y pues obviamente los menores de edad salen libres. De los 2 mayores, uno creo que no traía aportación de nada de lo robado, entonces también se va. Y se queda mi amigo Jesús. Ok. Cuando él pues cae y empieza también su proceso, él es hijo de maestros, de un director de escuela y de una maestra de escuela y de una familia bien, o sea, de una familia respetable, de una familia que se preocupa por su hijo. Le dieron una sentencia pequeñita, no sé, 5 o 6 meses habrán sido cuando mucho, pero fue traumante para mi amigo el hecho de haberse ido hasta prisión, ¿no? Y por una tontería que yo sé que para ellos era una tontería. ¿Qué pasa? Su mamá habla con pues el grupito de amigos cercanos a ellos, bueno, a él, y nos pide que por favor le hagamos llamadas al Cerezo, que miércoles y domingos eran días de llamada, que por favor le habláramos, que pues le diéramos ánimos, ya sabes, ¿no? Como para que no se deprimiera tanto. Y sí lo estuvimos haciendo. Yo creo que tenía como 2 semanas que desde el robo, desde la detención hasta las primeras llamadas, que siempre le marco, yo en lo personal, yo le marcaba yo le marcaba los miércoles. Yo sabía, ya son las 2 de la tarde, es hora de llamada, y yo le marcaba. Y a mí se me hacía súper divertido, la verdad, en ese entonces, porque estábamos súper chavitos, ¿no? Y estaba bien padre porque yo le hablaba y él contestaba bien. Yo sentía que se la estaba pasando, o sea, entendía lo que había hecho, pero como que ya lo había asimilado. Yo le marcaba y haz de cuenta que te contesta alguien y tú le dices, Jesús Pérez. Y él le dice, Jesús Pérez. Y luego, Jesús Pérez, Jesús Pérez, Jesús Pérez. Y se va corriendo la voz hasta que llega Jesús Pérez. Entonces era como una dinámica bien, yo lo notaba bien, dije, no le está afectando tanto. Bueno, de repente su mamá nos dice que ya no le marquemos. Que por favor ya no le estemos marcando. Para esto yo ya había marcado una vez y no me lo habían pasado. Me esperé al domingo, le vuelvo a marcar y no me lo pasan. Le pregunto a otra parejita del grupito que si habían hablado con él y me dijeron que tampoco, que desde la semana pasada ya no, o sea, al mismo tiempo que yo ya no tenían comunicación con él. Se me hizo raro, dije yo pues a lo mejor está empezando otro proceso o algo, ¿no? Que no se lo están permitiendo. No volví a hablar con él. Él todavía se quedó 5 meses más, 4 o 5 meses más. Y nosotros no supimos jamás, nunca, qué había pasado. Yo me acuerdo que las mamás de los otros amigos nos dijeron, ya, ni le muevan, ni le busquen. Si ya la mamá de él les dijo que no lo busquen, hagan caso. Entonces nosotros como que nos entró temor o algo de meternos en algún problema y dejamos de buscarlo. 5 meses después, yo estoy en mi casa
y llega mi amigo Jesús. Ah, salió. Salió mi amigo Jesús. Y pues yo abrí la puerta y yo me quedé choqueada de que estuviera ahí porque pues nunca me esperé verlo, ni llevaba yo como el conteo de cuánto le falta para salir o ya está por salir, ¿no? Entonces sí fue muy choqueante verlo. Era un hombre, o sea, entró un niño de 18 años, era un hombre barbón, cansado, o sea, se veía totalmente transformado. Salgo a platicar yo con él y lo noto mal. Entonces me empieza a decir que pues que tenía varios días que había salido, que había estado muy mal y que se iba a ir de la ciudad, que se iba a ir para el otro lado, que se iban a ir para Estados Unidos. Obviamente dije yo, pues porque ya quedaste bien quemado por el robo y por eso te quieres ir. No le dije, lo pensé. Ajá. Entonces yo trataba como meter la plática para saber por qué. Porque te estoy diciendo que sus papás eran maestros, estaban muy bien acomodados, era su casa, o sea, ¿por qué? Es esta parte donde te digo que yo sé que no se lo contó a mucha gente porque yo vi cómo se derrumbó. Pues ahí te va. Cuando Jesús tenía 2 semanas es cuando pasa lo del ataque a esta menor. Ajá. Por parte del anciano de 73 años. O sea, él tenía 2 semanas dentro. Dentro del cerezo. Ah, ok. Cuando pasa lo del ataque a la chava esta. Ajá. Él me cuenta que, para empezar, dice que fue un infierno haber estado ahí, porque por el hecho de ser un niño bien, de papis, de que estaban al pendiente de él, dice que le hacían mucho bullying, se podría decir, porque no lo bajaban de no sé si sea la palabra adecuada, de afeminado, usaban términos muy ofensivos para dirigirse a él, eran muy insistentes en que lo veían muy fresa. Entonces dice que le dieron infierno desde el principio. Él no hacía amistades, por así decirlo, sí, con nadie, porque pues imagínate tú qué tipo de gente está ahí, o sea, o qué tipo de crímenes pudieron haber tenido a una persona que se robó unas cañas de pescar o unos anzuelos, ¿sabes? Entonces dice que él trataba de mantener distancia, de no meterse en problemas, pero lo traían a duro y dale, ¿no? Un día entra un celador, un carcelero, un guardia del cerezo, y dice que les empieza a gritar. Viene el desvividor. Dice que con la macana pasa pegándole a los barrotes, gritando que ahí venía esta persona. Dice mi amigo que él siempre estaba a la defensiva. Mira, me pongo de imaginarme ahí adentro. Dice que él siempre estaba a la defensiva esperando algo feo, ¿no? De fuera. Ajá. Entra el guardia, les dice esto. Regresan otros 2 guardias y dice que escogen a ciertas reclusos. Ajá. De tú y tú. Y abren las celdas y los sacan al pasillo. Dice él que sacan a 4 o 5 de los más pesados, de los más fuertes, quiero pensar yo. Dice que él se hizo bolita en su cama y o sea, él pensaba cosas horribles. No sabía ni qué iba a pasar, pero dice que estaba asustadísimo. Empieza a ver cómo se empiezan a salir. Y de repente uno de ellos, que dice él que era como el cabecilla de ahí. Del grupo, ajá. Le dice, a ver tú, fulanito, vente. Dice, a él, a tu amigo. A mi amigo. Dice Jesús que él volteó y le dijo, no, le dijo yo no. Porque pues a él no le habían hablado los guardias. Y le dice, te estoy diciendo que tú, cabrón, y te vas a venir tú. Uh-huh. Dice que él pensó que lo peor. O sea, no sabía ni a qué iba, pero dice que él pensó lo peor. Es que ¿qué puedes pensar en un lugar así? Dice que pues se levanta sin saber a dónde iba, se sale, cierran las rejas y se van alrededor de 8 o 10 personas contándolo a él. Uh-huh. Dice Jesús que empiezan a caminar y escucha
cuando uno de los guardias le dice a este que te digo yo que era como el cabecilla, 1 hora nada más. Terminan de entrar a los baños. Dice él que había 2 baños, los funcionales y otros donde guardaban como cubetas y trapeadores, como un almacén sucio, feo, sin agua. Entran. Cuando él pasa a lo que sería el baño, que eran regaderas, no era como tal los excusados, eran regaderas. Dice que lo primero que alcanzó a ver, que en una cubeta que estaba volteada hacia abajo, tenía sobre ella botellas vacías de champú, de desodorante y un palo de escoba punteado. Astillado. Dice que estaban ahí. Y del otro lado estaba un adulto mayor, completamente desnudo. Era el agresor, ¿verdad? Era el agresor. Era esta persona de 73 años, que le había hecho esto tan terrible a la niña. Dice Jesús que cuando lo vio, entendió en ese momento a qué iba y de qué se trataba. Dice, Bricia, empecé a llorar. Me dijo, porque yo sabía que yo no iba a poder hacer lo que querían que hiciera, porque si era ver, ni siquiera quería ver. Entonces, él empieza a llorar. ¿Qué hace? Se trata de salir, lo detienen entre todos, los mismos guardias están afuera bloqueando que se salgan, lo jala este cabrón que te digo que fue el que lo escogió. Y le dice pues que también él empieza a ver cómo pues el señor gritando, porque dice que era un adulto mayor, pero se veía grande, porque tú sabes que hay personas grandes que no reflejan su edad. Dice él que era un señor, o sea, viejito, que se veía viejito, que estaba chiquito, que estaba menudito. Dice Jesús que él empieza a ver cómo se desnudan algunos de los presos. Hay otros 2 deteniendo al agresor, al anciano, y cómo tenían hasta revistas, Fer, para adultos. No sé si para terapearse, no sé. Dice que él veía como unos ya listos para hacer las cosas, otros con recortes de revista. Dice que él tenía ganas de vomitar, que sentía que se le iba a regresar todo del estómago de lo que no sabía que iba a pasar. Uno de los reos le dice, hey, quítate el pantalón. Dice, es que yo no quiero, no puedo. Y le empezaron a gritar, ya sabes, groserías. Entonces le dice este hombre, le dijo, entonces ¿no quieres? ¿No puedes? Agárrale la pierna. O sea, mi amigo al agresor. Dice que lo agarran así a empujones y lo avientan al suelo a él, a Jesús, y cae en las piernas de este señor que estaba de espaldas. Ya te imaginas tú en qué posición lo tenían. Entonces, dice Jesús que cuando él cae al piso, estaba orinado el piso ya. Yo creo del miedo que tenía el Señor. El Señor gritaba y gritaba. Dice Jesús que dice él, pues de eso a esto, dice que él se aferra a la pierna del Señor y cerraba los ojos. Y uno de estos hombres llegaba y le pegaba en la cara y le decía, abre los pinches ojos. Dice él que él no quería y los abría y él volteaba para otro lado y le volteaban con el pie, a golpes la cara para que viera él lo que iba a pasar. Te estoy hablando de una persona de 18 años que hizo nada, o sea, que se metió a robar. Empiezan a usar las botellas de champú. Empieza a pasar uno por uno de los reclusos tú sabes a qué, sí. Con este hombre. Dice Jesús que ya llegó un punto en el que era tanta la euforia, los gritos que habían ahí en el baño, que él ya cerró los ojos y ya no había nadie cuidando que no viera
cierra los ojos, se abraza a la pierna del Señor, que dice también en un punto ya ni siquiera gritaba, o sea, ya ni siquiera trataba de negarse. Dice que cuando él lo está abrazando, él empieza a sentir entre sus manos como fluía líquido. Ay, no. Te imaginarás Sí. de todo tipo de líquido. Y vomita, empieza a vomitar. Y dice, él se aferraba a la pierna porque, por seguridad. Estaba en shock. Sí, estaba en shock. Cuando él piensa que ya terminó todo, dice él, las risas, Bricia, los gritos del Señor, los gritos de la gente. Dice él que él escuchaba cómo le restregaban al viejito a la niña. Dice Jesús, yo trataba de entender, yo trataba de llenarme de ese coraje con el que yo los veía a ellos para ponerme en esa posición, pero no podía, me dijo, yo no pude. Cuando él cree que todo esto ya termina, ve cómo van y toman el palo de escoba. Pues fue lo peor, dice él que él sintió que se desvaneció, que ya no pudo, se les desmaya, el viejito se les desmayó, cayó al piso, como si hubieran ido a un buffet. Se lavan las manos, se ponen los pantalones, le pegan una palmadita en la espalda y se van a sus celdas. Jesús, todo sucio, todo lleno de todo lo que estuvo ahí. Cuando sale, le pide a un guardia que por favor lo deje irse a bañar, que se quería bañar, y no lo dejaron. Se lo llevaron a la celda y dice que pasó todo ese día y toda esa noche empapado de todo lo que pasó ahí. Ajá. A la siguiente visita de su mamá, pues le cuenta todo lo que pasó. Ya esto que te voy a decir es de mí, es mi opinión, es lo que yo creo. Obviamente yo creo que una institución como es seguridad no te va a reconocer que pasan este tipo de cosas cuando todos sabemos que son cosas que sí pasan, porque hasta entre los reos hay códigos, o sea, nosotros sabemos, bueno, es lo que creo yo que tenemos entendido, ¿no? Entonces, jamás reconoció nada la dirección del penal. Claro. La mamá de Jesús empieza a buscar la manera de sacarlo inmediatamente de ahí, de darle ayuda psicológica, de ver cómo lo sacaba, pero no pudo, batalló muchísimo. Fueron casi 3 meses desde que él llegó ahí, en los que no hubo ningún cambio. O sea, no fue con él un psicólogo, una trabajadora social, o sea, nadie, lo dejaron seguir viviendo. Dice él que todas las noches eran los gritos, eran las voces. Yo lo relaciono mucho como cuando hay un de esta manera. Dice él, es que yo me sentía sucio, Bricia. Yo me bañaba, yo me cambiaba de ropa todos los días, yo me bañaba, pero yo me seguía sintiendo sucio. Yo sentía que olía mal, yo tenía el olor, los gritos. Salió devastado, Fer. Es que no, me lo estás contando y me quedo pensando, es imposible que a veces la mente no imagine las escenas que te están contando, es imposible. Y tan solo de escuchar lo que estás diciendo, y sé que lo estás diciendo con muchísima censura, no alcanzo a entender. O sea, estoy entre muchas ideas, no sé. Pues imagínatelo a él. Cuando me lo estaba contando, era un niño de 7, 8 años llorando por un juguete o por un golpe. Se hizo chiquito, se dobló y me dijo, no me puedo quedar, no me quiero quedar, me dijo, yo no puedo estar aquí. Entonces ellos decidieron irse del país, desconozco a dónde se fueron, de repente veo por ahí que sigue, me da mucho gusto ver que funcionó, que tiene una familia, que todo está muy bien, pero yo cuando me acuerdo, yo creo que eres la primera persona a la que se lo cuento tal cual, porque te dije,
no nos enteramos cuando detuvieron a la persona por los medios. Fue entre la gente, a voces. Y porque déjame decirte que el señor falleció 4 días Ah, después. Él fallece 4 días después y yo me enteré 6 meses después, que fue cuando Jesús sale y me cuenta, ajá, porque, o sea, no, yo pensaba que el señor estaba en prisión cumpliendo su su condena. sentencia, su condena, porque jamás nos enteramos. Entonces es donde caigo yo a pensar esto. Obviamente no te van a reconocer que pasan este tipo de cosas en prisión, Ujú. porque pues imagínate, ¿no? Hay muchas opiniones muy divididas. Yo sé que mucha gente puede decir, qué bueno que le pasó eso, pues es justo o no es justo, pero no se va a reconocer. Entonces nosotros no supimos que había fallecido. Yo pienso que falleció por el shock y todo lo Pues que todo le lo que hicieron, pasó, porque pues claro. obviamente un señor de 73 años en esas condiciones, no te voy a decir que me da gusto, no te voy a decir que se lo merece, pero ¿qué más le podía pasar a un señor ya a esa edad? Perderse ahí en prisión, quedarse ahí muy a gusto, con desayuno, comida y cena todos los días, tranquilo. O sea, ¿qué más podías esperar? Es que mira, este tipo de personas, no sé cómo expresarlo, pero bien dices, no podemos decir estuvo bien, no podemos decir estuvo mal, simplemente yo me pondré en la misma postura que en el caso de Robert que te conté hace un rato. A veces el karma, la justicia, alcanza los actos de estas personas y pagan las consecuencias de lo que hicieron. No somos jueces ni jurado para decir qué bueno que le hicieron, qué malo que no pasó, que no. ¿Es justo o no es No, justo? no, no estamos en la posición de decir es justo o no es justo, pero lo único que me puedo dar cuenta es que si el karma existe, este, este, este señor lo pagó, de verdad, y lo pagó de la manera Horrible. horrible, de la manera más cruel, de la manera más inimaginable. Y vuelvo a repetir, no quiero decir que está bien o está mal, pero cuando me remonto a la primera parte de la historia y me cuentas lo que hizo con una persona inocente, Tan desvalida, pequeña, que hasta estaba empezando a con vivir. sueños, con ilusiones, con... Ay, es que me da mucha sensación horrible porque tú me dices, iba a la escuela temprano, Le ayudaba a sus papás. le ayudaba vendiendo fruta o pan, no tengo idea que vendiera, les ayudaba y de repente llega una bestia de este tipo y por un ímpetu, Instinto animal por... una estupidez, decide hacer lo que hace y le quita literalmente la vida. Y no solo eso, o sea, no paró ahí, le hizo cosas brutales por lo que me contaste. Sí, sí, sí. Entonces, cuando recuerdo esa primera parte de la historia y me voy a la segunda parte, prefiero no opinar. Prefiero no opinar y solamente decir, quizás es la consecuencia de sus actos. ¿Qué Yo creo que piensas? sí es la consecuencia de sus actos. Ay, no, me dejó una sensación muy extraña esta historia. Eh, Quiero primero agradecerte por tener la confianza de contarnos. Y no sé qué decir. Pocas historias me dejan en shock, pero esta es una de las historias que de verdad no me dejan con unos sentimientos muy revueltos, ¿sabes? Como si me hubieras agitado y toda mi cabeza y mis sentimientos están como, no terminan de acomodarse. Es raro. A mí también me pasa, a mí no me gusta contarlo, no me gusta contarlo. Primero porque yo sé que es algo muy íntimo de Jesús Ujú. eh, y, y por ese coraje y por ese dolor de estómago que me causa a mí contarlo, porque yo no sé si como mamá, como mujer, yo sí me pongo más de este otro lado. Claro, lo entiendo. Entonces sí es una cosa horrible en el estómago, nada más de imaginarte esa primera parte. ¿Cuántas veces estos seriales que salen en la televisión y
que hacen cosas horribles, entran a prisión y no pagan. No pagan, Terca. No pagan. Yo he escuchado relativamente de cerca. ¿Supiste del químico de Iztacalco? Una persona que le arrebató de una manera igualmente muy parecido al caso en cuanto a los hechos. De una manera brutal arrebató la vida a muchas mujeres jóvenes. Lo agarran, etcétera, lo meten a prisión y de repente se infarta. Se había caído de la litera. Se cayó de la litera, se pegó en la cabeza, lo llevan a los servicios de emergencia inicialmente de la prisión. Después dicen no, requiere más, lo llevan a unos servicios de emergencia externos, un hospital. Ese mismo día tenía una audiencia enfrente de las familiares de las familias de las víctimas. La fiscalía empieza a hacer llamadas y dice, perdió la vida. ¿Qué? ¡Qué coraje! ¿Cómo? Sí, le dio un infarto. ¿Cómo le dio un infarto si solo se cayó? Yo no quiero hacer especulación, no tengo pruebas de ningún tipo, pero me parece de verdad que es terrible porque el sentir de las víctimas, más allá que dijeran, qué bueno que le pasó esto, no. Les acorta la justicia, no llegan al punto de sentir que se hizo justicia. Exactamente, no lo pudiste haber dicho mejor. Así es, les acorta la justicia. No es justo que se haya ido de esa manera. No pagó, pacífica, hizo tan tranquila. Sí. Entonces cuando te encuentras con esta contraparte y dices, ¿qué pasa? O sea, no lo puedo entender, ¿no? Y lo digo, por esto, porque cuando vemos el caso de este químico de Iztacalco, nos llena de indignación que se haya ido sin pagar. Pero cuando escucho el caso que me acabas de contar, la pagó. Que sí pagó, y pagó muy fuerte, pagó muy feo. Yo creo que lo que me afecta es los hechos, el cómo lo pagó. O sea, toda la historia es fuerte, desde lo que hace con la víctima hasta lo que sucede con él. No deja de ser un crimen, ¿sabes? No deja de ser un acto brutal lo que a él le sucede. Y vuelvo a repetir por última vez, no quiero decir que esté mal, no quiero decir que esté bien, simplemente me reservo mi opinión. Y quiero pensar que fue un acto de kármico. Que son cosas que tienen que pasar. No lo sé. Hoy, Terca, hoy sí me hiciste que me revolviera demasiado. Las escenas son brutales, ¿verdad? Te quiero agradecer, de verdad, el haber venido a la mesa de Criminalmente, de haber tenido el valor de contar esta historia que, pues, te contó tu amigo. A veces es raro cómo las historias se cruzan, ¿sabes? En esta ocasión fue una de esas. Y te quiero agradecer por la confianza de venir, de contarnos la historia. Gracias a ti. De contarla de esta manera tan bien narrada, en el sentido de que evitaste estos puntos rojos que hubo muchísimos. Quiero confesar que hubo un punto hace rato antes de grabar que me estabas contando y te dije, ya no quiero saber. Pero fuera de cámara me estabas contando sin censura y por eso dije, ya no quiero saber de verdad. Mejor me lo cuentas completo, pero ya no quiero saber más. Es horrible. Y te agradezco mucho que hayas tenido la delicadeza de censurarte de la manera adecuada para poder contar la historia y compartirla. No, muchas gracias a ti. Sí me costó bastante trabajo. El coraje yo creo que es lo que te hace querer hablar con esas palabras antisonantes y reales, pero yo entiendo que no siempre es prudente, entonces se hizo lo que se pudo. Muchísimas gracias. Pues, amiga, antes de irnos, por favor, compártenos tus redes sociales, plataformas, qué andas haciendo ahorita en Podcast Paranormal, todo para que se nos olvide. Para relajarnos un ratito. Buena vibra. Bueno, a mí me encuentran como Terca con CK en Facebook, Instagram, TikTok,
Me encuentran en todos los chats de los estrenos de Criminalmente, de Insomnio, de Siniestro, de Podcast Paranormal. En todos andamos ahí a la orden en los chats. Y siempre estoy al pendiente de todos, así es que si le quieren hacer llegar un mensajito a Fermex, a Fepo, a cualquiera del equipo, yo soy la persona indicada para hacerlo. Soy el filtro. Yo. Y ahorita, ¿qué andamos haciendo? Pues andamos organizando meets de la mano con Lulú. Estamos echando la mano a Criminalmente, que acaba de arrancar con esto de los meets que se están estrenando. Que yo sé que Hermosillo estuvo súper bien, que lo recibió muy bien. Sí. Yo que estoy en contacto con la comunidad de acá del norte de Sonora, está muy contenta, se la pasaron súper bien en este meet que acaban de tener recientemente. Y pues vamos por varios más, Fermex, hay que echarle ganas para que salgan varios. Muchísimas gracias. Quiero decirles que Terquita está haciendo un trabajo de verdad excepcional, apoyándonos en los meets, con los comentarios, en la moderación, porque yo sé que estás en todos los canales. Yo que entro a todos también los estrenos de Insomnio, entro a Criminal, entro a Paranormal, pues siempre te veo ahí activa, ¿no? Contestando, comunicándote con la comunidad, saludando, censurando a veces también, haciendo tu trabajo, ¿no? Como debe de ser, y te quiero agradecer muchísimo. El meet que acabamos de tener justamente acá en Hermosillo estuvo padrísimo. Quiero aprovechar para darle las gracias a todas las personas de Hermosillo, a todas las personas que fueron al meet and greet. La verdad es que nos trataron de una manera espectacular, nos dieron muchísimo amor. Somos bien cálidos los norteños. Nos dijeron cosas bien bonitas, nos aventaron un montón de buena vibra. Les estuve contando ahí unas historias y cosas así que yo sé que les gustan. Y la verdad es que nos recibieron con mucho amor, con mucho cariño. Sentí muy padre el cariño de la gente de, oye, Fermex está haciendo bien, qué padre este capítulo, oye, cuéntame un poco más de aquel, etcétera. Fue padrísimo. Por ahí van a encontrar en las redes sociales de Criminalmente las fotos de algunas personas que subimos, que nos tomamos. Y la verdad es que estoy muy emocionado y quiero agradecer también a las personas que nos ayudaron. Había 3 voluntarios, no sé si recuerdes los nombres. Sí, estaban Nelly, Iván y Jime. Pues un saludo a Nelly, un saludo a Iván. A Eli, Iván y Jime. Eli, Iván y Jime. Ajá. Sí, claro que sí. O sea, me acuerdo de ellos perfectamente bien. Y les quiero agradecer también porque sin ellos no hubiera sido posible. Nos ayudaron en todo el proceso del meet and greet. No sé cuándo salga este capítulo, pero vamos a estar teniendo o visitando algunas otras ciudades más. No sé cuáles son todavía. Pero que estén bien pendientes para que se anoten y que no se les pase, porque se publica en Facebook, se publica en Instagram. Ustedes donde vean la publicación, ahí manden mensajito y ahí los vamos a anotar a la lista. Nada más hay que estar pendientitos. Tú eres la persona adecuada para anotarlos. Sí. Ok, pues listo, pues ahí está. Terquita, muchísimas gracias por haber estado aquí en la mesa de Criminalmente en este capítulo. Nuevamente gracias por la confianza y por esta sensibilidad que mostraste para contar la historia, una historia extremadamente fuerte. Muchísimas gracias. Amigos, muchas gracias por haber llegado hasta el final de este capítulo. Esperamos haber dejado una reflexión en las palabras de estas historias. Y bueno, ponemos ahí nuestro granito de arena haciendo conocer este tipo de historias que sí son fuertes, pero también se tienen que contar, pues para dejar una reflexión y que no se vuelvan a repetir. Y bueno, ya saben, como siempre, nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de Criminalmente, donde juntos, como siempre, exploraremos las historias que merecen ser contadas. Muchas gracias.